Hay un hombre que le decían el gran caminante. ¿Por qué le decían el gran caminante? Porque ese hombre se levantaba desde las 6 de la mañana caminando. Y a las 12 de la noche, donde él parara, frente a donde él parara, él se quedaba a dormir. Pero bueno, casi siempre paraba en casa. Ya se había regado la bola del gran caminante. Todo el mundo, ay, ojalá que un día llegue a la casa el gran caminante. No es precisamente de ese gran caminante del que estaremos hablando hoy, pero sí que podríamos estar de acuerdo con el mismo final del chiste. Y es que a Mr. Hammer, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Cuba, no solo le ha dado por caminar por todo nuestro país, que es un magnífico ejercicio, debemos reconocer, muy saludable, sino que también le ha dado por hablar hasta por los codos de todos nuestros problemas, sin ahondar en alguna que otra causa de esos problemas, como podría ser la política de asfixia que el gobierno que él representa mantiene contra nuestro pueblo. Y eso sí que no es un magnífico y saludable ejercicio. De ese gran caminante, como les decíamos, estaremos hablando en esta emisión. Sube el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Desde las redes sociales, manipulan informaciones y convocan a la insurrección dentro de la isla. Algunos, como el ciudadano José Oliva Gil, natural de Sagua la Grande, Villa Clara, residente en Estados Unidos, detallan cómo efectuar el acto terrorista, y lo hace públicamente. ¿No te ponen la corriente? No hay problema. Alúmbrate con candela. El pueblo cubano ahora mismo tiene 3 armas. La primera es este sonido. La segunda es esto, que todos lo conocemos. Y la tercera es esto. Enciendan la isla, que desde el espacio se vea una franja roja así de candela. Total, ¿van a quemar algo que sirva? Para nadie es un secreto que la crisis electroenergética persiste y no parece tener solución a corto plazo. Las propias autoridades lo han reconocido en televisión nacional y el apagón tan molesto se ha vuelto triste parte de la cotidianidad de los cubanos. Y aunque se ha mejorado un poco en el reparto equitativo de esa carga, sigue siendo fuera de La Habana donde más sufren. ¿Y qué han hecho nuestros dirigentes? Sin demagogia, solo con la autoridad moral que brindan la verdad y la coherencia, los secretarios del partido y los titulares del gobierno en cada provincia y municipio han ido a conversar con aquellos que legítimamente protestan ante una situación muy difícil. Porque hay que distinguir entre aquellos que solo quieren violencia y fuego para impulsar su agenda política y aquellos que, empujados por la impotencia y la escasez, no ven otro camino que alzar la voz. Con esos, con los que no tienen una agenda contrarrevolucionaria, hay que conversar, hay que llegar a un entendimiento. Y eso hacemos, no solo los dirigentes partidistas y gubernamentales, también nuestros héroes, auténticos líderes populares, como es el caso de Gerardo Hernández, coordinador nacional de los CDR. Muchas gracias a todos. La pasamos muy bien aquí. Sigan portándose bien, sigan estudiando mucho y sigan ayudando a CDR La Guara, que son los que mandan. Esta comunidad manda a ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos, cuídense. Como dijera el presidente de la República, y lo trajo a colación en sus redes el propio Gerardo, cada vez que se va a un lugar se puede hablar, escuchar, aprender ante una multitud de personas que se reúnen. También explicar, también argumentar, también decir por qué estamos así, dónde están las causas, qué estamos haciendo. Esa es la posición de nuestro gobierno, de nuestro partido, y debemos seguir ese camino, reconociendo críticamente los errores que cometemos, rectificando lo que debe ser cambiado, pero mostrándole al pueblo con razonamientos lógicos, con la verdad, dónde yacen las causas fundamentales de la crisis actual, que no solo es electroenergética, por supuesto. Mientras todo esto sucede, Mr. Hammer da paseitos por Cuba, viéndose con la gente que quiere verlo y piensa como él, o eso quiere aparentar, tratando de dar una imagen en las redes de hombre consciente y preocupado, pero siendo fiel representante de Marco Rubio y Donald Trump, y de la política dura contra nuestro país.
O sea, nos asfixia y luego se preocupa mucho por nuestras vías respiratorias. El colmo del cinismo. Pero lo triste del asunto es que Mr. Hammer no logra convencer ni a sus propios acólitos. Discúlpenme que yo dude de esto, caballero, pero ahora visitó a la mujer de Ferrer y allí estuvo, tú sabes, abrazando al niño. Este viejo es un descarado, este viejo está haciendo política, este viejo está autorizado. Esta gente no podían cruzar la calle ni siquiera para comprar unos ají para cocinar porque los metían presos. Y ella puede caminar con el encargado de negocio tranquilamente. Estas son las cosas que ellos mismos atentan contra las propias denuncias que ellos hacen. Estas son las cosas que uno no logra entender. Por eso que yo no logro entender la gestión de lo que está haciendo la embajada, el encargado de negocio en Cuba. Que yo me quedo, de verdad me quedo perplejo me quedo. Porque estas imágenes las transmite el propio encargado de negocio. Y después, ¿con qué cara la embajada americana en La Habana va a denunciar que están acosando a los opositores? Porque la revolución ha fracasado. No hay electricidad, ya ven los apagones. Hay escasez de combustible, de alimento. La gente lo reconoce, que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de los Estados Unidos. ¡No, hombre, no! Dice Mr. Hammer que Cuba es una dictadura, pero se pasea libre y tranquilamente por sus calles. Dice que hay precariedad, pero las causas no son el bloqueo y la persecución estadounidense. Dice Mr. Hammer que nos quiere ayudar, pero solo da charlas, palmaditas en el hombro y sonrisitas para las redes, mientras se dedica a hacer turismo con el dinero de contribuyentes a los que su gobierno les prohíbe, precisamente, venir de turistas a Cuba. Las paradojas del cinismo imperialista, el mismo cinismo que les permite derramar alguna que otra lágrima de cocodrilo por las víctimas del genocidio israelí en Gaza, mientras siguen apoyando a Netanyahu. Pero de eso que nos hable una nueva adición al equipo de Confilo, recién importada desde España. No sé si habrán oído de ella, se llama Gabriela Fernández y se encargará de la sección En la Mira. Ya estoy de vuelta y debo admitir con mucho pesar que mi misión de instaurar el comunismo en Europa tan pregonado por nuestros odiadores cumplió con muchos de los objetivos, pero con ese específicamente no se pudo. Así que seguimos conviviendo con las lindezas del sistema que quieren preservar, el que no les da miedo, en el que las masacres que se financian con sus impuestos les quedan lejos del refrigerador. Este es el terrorífico momento en el que una niña gazatí de 6 años intenta sobrevivir a un bombardeo del Estado genocida de Israel sobre la escuela infantil donde se cobijaba con su familia. La niña, en estado de shock, no es consciente todavía de que su familia al completo acaba de ser carbonizada. Un trauma que arrastrará para siempre, provocado por el nazismo del siglo XXI y patrocinado por Estados Unidos y Europa. Cada una de las bombas lleva el nombre de un señor que con la misma frialdad y el mismo traje que se pasea por nuestras calles podría viajar a Gaza, darle la mano a sus víctimas y negar cualquier implicación en el genocidio mientras le pone el dinero encima de la mesa a Netanyahu. No sería la primera ni la última vez que un diplomático norteamericano finge demencia ante los resultados de la política de su país. Porque dos cosas son infinitas en el mundo: el universo y el cinismo imperialista. Dr. Mahmoud Abu Nujila, who was in an Israeli airstrike on Al-Auda Hospital, wrote a message many months ago on a whiteboard in the hospital normally used for planning surgeries. And I quote him: Whoever stays until the end will tell the story. We did.
what we could. Remember us. Remember us. Cuando los que todavía piensan que viven en democracia se den cuenta de que toda la que hay en el mundo no alcanza para parar un genocidio, tendremos que sentarnos a hablar realmente de dictaduras, de terrorismos, de asesinos y esas cosas de adultos. Nos vemos en la mira. Mientras Mr. Hammer, el gran caminante, pasea en paz y sin miedo alguno por Cuba, los odiadores tratan de intimidar a héroes más que probados por la vida cuando se los encuentran por algún lugar del mundo libre. Mr. Hammer puede hacer su gira por Cuba sin mítines de repudio ni agresiones de ningún tipo, pero si Gabriela o Fernando van por España, ¿cómo lo reciben los adalides de la democracia y la libertad de expresión? Por eso no podemos hacer otra cosa que condenar el cinismo y el doble rasero de nuestros enemigos, de los odiadores, de los Mr. Hammer del mundo, que se disfrazan de corderitos inocentes, pero son tan lobos como Rubio y Trump. Pero a nosotros no nos crean, que sea Joana Tablada, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien dé el cierre de esta emisión, en exclusiva para Confilo. Estamos asistiendo a un esfuerzo desesperado del secretario de Estado Marco Rubio y su representante en La Habana, Mike Hammer, por fabricar un pretexto que justifique nuevas medidas de agresión contra el ya agredido pueblo de Cuba. Para ello se ha dado esta gira documentada por la Embajada de Estados Unidos de una manera que roza con el ridículo, aparentando todo el tiempo exactamente lo contrario a lo que está ocurriendo, es decir, aparentando amistad contra el país que se castiga con fuerza y visitando personas a las que se presenta como la verdadera voz del pueblo cubano en ambientes extremadamente controlados por la Embajada de Estados Unidos, que tiene los listados de lo que yo les digo los cubanos favoritos, que son los cubanos que responden a los intereses de Estados Unidos o que simpatizan con los intereses de dominación de Estados Unidos o que reciben, lamentablemente los tenemos, fondos del gobierno que nos maltrata. Después vemos entonces en Miami que eso continúa con una conferencia de prensa también, un ambiente controlado, donde se destaca Mario Pentón, que es un periodista que pertenece a la nómina del Departamento de Estado, la Agencia de Medios Globales, es el departamento, es más que un departamento, es bastante grande, de las operaciones de desinformación y propaganda del gobierno de Estados Unidos, y ahí no vemos que ningún periodista le hace las preguntas correctas, ni siquiera se expone a la gran prensa de Estados Unidos, que es lo que hacemos los funcionarios cubanos cuando viajamos a Estados Unidos. Y aguantamos cualquier tipo de pregunta, incluso con grandes diferencias, o donde se pone de manifiesto las críticas principales que se puede hacer en la narrativa de la política para justificar las medidas contra Cuba y el bloqueo contra Cuba. Entonces ahí nadie le preguntó al encargado de negocios por qué Estados Unidos le permite a sus ciudadanos visitar libremente Cuba como él lo hace. Nadie le preguntó por qué Estados Unidos le persigue el petróleo que llega a Cuba, con el que nos iluminamos, transportamos y producimos, y nadie le preguntó por qué Cuba, que no tiene una sola medida en pie de Estados Unidos y donde existe un apoyo abrumador universal para que se levante el bloqueo recrudecido en cada turno de los gobiernos que piensan que la asfixia es la salida para lograr lo que en 60 años no han logrado con suma crueldad. Nadie le preguntó por qué no se escucha al pueblo estadounidense, que un 57% ha dicho que favorece mejorar las relaciones con Cuba, incluyendo la emigración cubana en los Estados Unidos, incluyendo la emigración cubana en su mayoría en la Florida, que hoy acusa también de traidores a quienes lo utilizaron políticamente o con fines políticos para justificar una política que no tiene sustento ni justificación por su crueldad y por el daño que provocan todas las cubanas y los cubanos. No hay tiempo para más, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo conéctense el viernes a las 3 de la tarde en Facebook para que vean nuestra directa en la que estaremos hablando con Gaby sobre su reciente tour por la península ibérica. Todos sus fans de Cuba, España y el mundo están invitados. Por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.